Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos bioquímicos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Consisten en un armazón de carbono al que se unen átomos de hidrógeno y forman el esqueleto de la materia orgánica. Los hidrocarburos y sus compuestos derivados se pueden clasificar en general en tres grandes categorías. Tenemos a los hidrocarburos alifáticos acíclicos, formados por cadenas de átomos de carbono, en las que no hay estructuras cíclicas como los alcanos, alquenos y alquinos. Se les denomina en general hidrocarburos de cadena abierta o acíclicos. Estas cadenas pueden ser lineales o ramificadas. Entre ellos se conocen propano, pentano y buteno. Por otro lado están los hidrocarburos alifáticos alicíclicos, compuestos por átomos de carbono encadenados, formando uno o varios anillos. En este grupo encontramos los cicloalcanos, terpenos, ciclobutanos y ciclopentanos. Y por último, los hidrocarburos aromáticos, que constituyen un grupo especial de compuestos cíclicos que contienen en general anillos de 6 eslabones, en los cuales alternan enlaces sencillos y dobles. Se clasifican por sus propiedades físicas y químicas muy características. Entre ellos los más conocidos son benceno y naftaleno. Importancia de los hidrocarburos. La importancia de los hidrocarburos radica en que son una fuente importante de generación de energía para las industrias, para nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no son solo combustibles, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su aprovechamiento para la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. El petróleo. La formación del petróleo es posible gracias a un complejo proceso físico y químico que tuvo lugar en el interior de la Tierra. Debido a la presión de la Tierra y a las altas temperaturas, después de millones y millones de años, la orgánica llegó a transformarse en lo que hoy conocemos como petróleo. La principal materia orgánica que da origen al petróleo proviene de organismos marinos, restos de animales que vivían en los mares y océanos del mundo millones de años atrás. Se mezclaron con diversos sedimentos, arena y barro. Estos depósitos, ricos en materia orgánica, se formaron principalmente de fitoplancton y zooplancton, así como por materia de origen vegetal y animal. Luego de muchos millones de años, se convierten primero en rocas y luego en petróleo crudo. El estado natural del petróleo puede hallarse en estado líquido, llamado petróleo crudo, o en estado gaseoso, conocido como gas natural. Ambos son una fuente de energía muy valiosa para la humanidad, y aunque es una energía no renovable, sigue siendo el principal sostén de las actividades del ser humano. En Colombia se conoce de la existencia del petróleo en el subsuelo desde el siglo XVI. Sin embargo, fue hasta comienzos del siglo XX que el gobierno decretó y otorgó las primeras licencias para la exploración y explotación de dicho recurso a empresas norteamericanas en ciudades como Barrancabermeja en un principio y luego Casanare y Arauca. En 1951 se crea la empresa colombiana Ecopetrol y en los años 80 se conoce la existencia de otros yacimientos con mayores reservas de petróleo como Caño Limón y Cupiagua. En el siguiente mapa se muestran las principales reservas de petróleo del país, con extracciones mayores a 400.000 barriles por mes. Gas natural. El gas natural es un hidrocarburo. Es una mezcla de gases ligeros de origen natural. Principalmente contiene metano. Normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico o helio. Constituye una importante fuente de energía fósil liberada por su combustión. Se extrae bien ya sea de yacimientos independientes o junto a yacimientos petrolíferos o de carbón. El gas natural está compuesto en mayor parte por metano en un 95 a 98%. El restante se complementa con otros gases como el etano, el propano,
el butano, el dióxido de carbono, entre otros, como muestra la tabla. Hidrocarburos en la industria petroquímica. La industria de la petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de diferentes objetos fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean, como lapiceros, la tela de la ropa de baño, las cremas, las pinturas, los insecticidas, muchas partes de las máquinas y de los electrodomésticos, y aún las botellas de la gaseosa requieren de la petroquímica para existir. Para obtener estas materias, la industria petroquímica utiliza los procedimientos del cracking o desdoblamiento de las moléculas pesadas en moléculas más ligeras y el reformado o modificación de la estructura molecular del hidrocarburo. La inmensa variedad de productos terminados de la petroquímica puede clasificarse en 5 grupos. Plásticos. El nombre común de plástico se debe a la propiedad que tienen de ser deformables por plasticidad, bajo la influencia del calor, la presión o de ambos a la vez. Fibras sintéticas. Las fibras sintéticas se obtienen por hilado de sustancias fundidas. La primera que se comercializó fue el nylon en 1938. Desde entonces, el aumento de la demanda no ha dejado de crecer. Por su volumen, representan la segunda materia en importancia de la petroquímica, los plásticos. Caucho sintético y elastómeros. Es el suministrador principal de la industria del automóvil en la fabricación de los neumáticos. También se emplean, en algunas de sus variedades, para los calzados y para la construcción de recubrimientos de terrazas y tejados. Detergentes. Son productos solubles en el agua, cuya propiedad fundamental consiste en poder modificar la tensión superficial de los líquidos en los que se encuentran, disminuyendo o eliminando la suciedad contenida en ellos. Sus usos principales están centrados en el hogar, en forma de polvos, escamas o líquidos que sirven para lavar la ropa y la vajilla. Y por último, tenemos los abonos. Estos favorecen a la agricultura, la cual hasta hace poco solo utilizaba el estiércol natural. Esta ha sufrido una gran revolución gracias a la química. El ácido sulfúrico, los fosfatos y la síntesis del amoníaco han puesto en circulación una gama muy amplia de abonos químicos que mejoran el rendimiento de la misma. Además, la petroquímica proporciona a la agricultura productos fitosanitarios tales como herbicidas, fungicidas e insecticidas.